llegó la estrofa que a mí me tocó. Dios les bendiga, mis estimados. Me place saludarlos en el nombre del Señor Jesús y bienvenidos al programa La Nota Doctrinal. Tenemos para hoy en la lección número 1 el tema número 10. Y comenzamos hoy a hablar sobre los atributos comunicables. Los atributos de Dios que son comunicables. Los atributos que llamamos comunicables son los que en grado limitado se encuentran en los seres creados. Para tener una idea de cómo funcionan, es necesario que nombremos algunos de ellos porque son bastantes, pero vamos a nombrar los más relevantes, como son sabiduría, benevolencia, santidad, justicia, compasión y verdad, pues entre otros. Ellos son comunicados por Dios, no compartidos. Hay una diferencia entre compartir y comunicar, puesto que compartir es dividir en partes una cosa para repartirla entre varios, y comunicar es transmitir algo mediante influencia o intervención directa. Un atributo es una propiedad que es intrínseca al que posee dicho atributo. Es aquello por lo cual algo es distinguido o identificado. Entonces, comencemos con explicación breve de los atributos comunicables que Dios comunica a sus criaturas, en especial al hombre, al ser humano. Veamos el primero que trata allí, es la sabiduría. En Proverbios capítulo 4, versos 10 y 11 dice: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. En Santiago capítulo 1, versos 5 y 6 dice el apóstol: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. O sea que podemos ver que existen muchas personas que son inteligentes, pero no tienen sabiduría. Y algunos, porque también sabiduría es, por eso es, diríamos, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Entonces, por eso algunos le llaman sabios, pero prácticamente son unos sabios mundanos. Pero ya de la sabiduría que habla de lo alto, que habla la Biblia, es esa facultad que adquiere la persona para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Porque muchas de esas personas que llaman sabios, que le dicen de esa forma, pues no son tan sabios, porque a veces no actúan con sensatez ni con prudencia. Entonces, aunque el intelecto humano tiene su correspondiente característica en Dios, hay que tener en cuenta que no es lo mismo conocimiento que sabiduría. En la actualidad tenemos acceso a tanta información y lo grave es que no sabemos manejarla. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las personas carecen de sabiduría. La Biblia establece dos clases de sabiduría, como decía ahorita. Primero, la sabiduría mundana. La sabiduría mundana
Es el uso del conocimiento e información y se basa en razonamiento humano y su interpretación, pero para el Señor todo es insensatez. Primera de Corintios 3:19 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Veamos el segundo atributo comunicable, pero antes quiero hacer un énfasis que así como existe la sabiduría mundana, existe la sabiduría divina. Como dije ahorita, la sabiduría divina es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha legado. A diferencia de la inteligencia o conocimiento que adquirimos por las informaciones que recibimos y procesamos, nadie nace con sabiduría, por lo que tenemos dos opciones, buscarla o hacer frente a las consecuencias. ¿Cómo se adquiere la sabiduría divina? Para llegar a ser verdaderamente sabio se necesita dos cosas. Primero, tiempo, y segundo, esfuerzo. La sabiduría es tan importante y benéfica para el ser humano que en Proverbios 8:11 dice que todo lo deseable no puede compararse con la sabiduría. Es un atributo de Dios que nos lo comunica como un don que concede a los que la buscan con diligencia como a un tesoro. Pero usted me dirá, ¿y entonces el hombre por qué tiene tanta sabiduría, tanto conocimiento? Como dije ahorita, en él se refleja la imagen de Dios y por eso tiene tales conocimientos. Pero hermanos, hablando de la sabiduría, que hay que buscarla con inteligencia como a un tesoro según Proverbios 2, que encontramos ahí el verso 4 al 7. Para lograrlo hay que hacer lo siguiente o que dar los siguientes pasos. Primero, meditar en la palabra de Dios. La Biblia nos revela los designios, planes y propósitos de Dios. Por eso, el leerla y entenderla, los pensamientos de Él llegan a ser parte de nuestra experiencia humana y afectan nuestra conducta. Segundo, obedecer los principios bíblicos. No basta con tener conocimientos bíblicos y entendimiento de ellos, puesto que la sabiduría de Dios está reservada para quienes tienen en cuenta sus instrucciones, sometiéndose y aplicando sus verdades en todos los aspectos de su vida cotidiana. Esto lo dice en Proverbios capítulo 8, versos 33 y 34, donde dice: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, ¿por qué dice la Biblia allí que bienaventurado el hombre que le escucha velando a mis puertas cada día? Porque los sabios de aquel entonces, los rabinos, se sentaban en las puertas de la casa a esperar a los jóvenes, o en las plazas se sentaban. Por eso le dice la Biblia que la sabiduría clamaba en las plazas, porque estos se sentaban en las plazas para que llegasen hacia ellos los muchachos que quisieran aprender sabiduría, y allí ellos les enseñaban. Entonces había que tener una disponibilidad para ir a escuchar a estos sabios. Dice: porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Entonces por eso ellos aguardaban en los postes de las puertas de estas personas para adquirir o escucharles, y así adquirir el conocimiento, la sabiduría. Entonces por eso
En estos tiempos, el que le va a pedir sabiduría a Dios tiene que tener en cuenta esos dos principios: meditar en la palabra de Dios y obedecer los principios bíblicos. Gracias por la atención. Dios les bendiga grandemente. Y llegó la estrofa que a mí me tocó.